tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta hora. Las marcas, nos venían diciendo esta mañana que las marcas se llenan de asociaciones, de imágenes mentales, de representaciones que aluden a todo un universo de intangible. Lo intangible configura la imagen de una marca. Lo tangible, como habéis escuchado hoy tanto a Cristina como a Andy, se copia. Hay tres requisitos para que las marcas sean conocidas: que incidan en la diferenciación, que trasladen una imagen positiva a las sociedades, que sean conocidas, que incida en la diferenciación y que trasladen una imagen positiva a las sociedades y a los mercados del mundo. Hay una frase que en un trabajo que presentó el director de mi tesis, Francisco Perujo, y tengo que leerle literalmente porque me gusta la definición, dice: en el caso particular del flamenco para la marca España, no es que forme parte de lo que somos. Su identificación va más allá, forma parte de lo que somos de diferentes en el mundo. El flamenco está presente en el mundo y ahora a lo largo vamos a hacer un recorrido casi cronológico por el nacimiento y por el desarrollo y la vida del flamenco en el mundo. Pero, por poner algunos de los hitos, vamos a hablar de la exposición de 1900 en París, donde ya estaba presente el flamenco, con la zambra de los Amaya, en Barcelona en 1992, después de Plácido Domingo y antes de Alfredo Kraus, Cristina Hoyo y un grupo enorme de bailaoras de flamenco subió en ese caballo negro por todo el Estadio Olímpico para representar y bailar unas bulerías. Y se utilizó el flamenco precisamente en el momento cumbre clave, con millones de espectadores en todo el mundo, para representarnos a nosotros. También Madrid en las Olimpiadas de 2013 lo dice. Y como dice Perujo, vuelvo a citarlo, el flamenco nos representa, el chotis o la sardana no. Con todo mi respeto, por supuesto, a cualquier manifestación artística o folclórica de otras regiones. El flamenco aporta valor a la marca España desde la imprescindible dimensión cultural que debe sustentar junto a otras magnitudes la imagen que somos en el mundo. Es un arte profesionalizado, es un arte escénico, que lo hacen los profesionales. El flamenco también es excepcional. Es capaz de trascender en el tiempo y traspasar fronteras debido a su profunda carga asistencial y al potencial de emociones, que eso es lo que le hace singular. Es capaz de emocionar a mediados del siglo XIX y probablemente a mediados del siglo XXI también, de la misma manera. El flamenco, como dice Cristina Cruce, la antropóloga y catedrática de Antropología Social de la Universidad de Sevilla, tiene 2 volúmenes, dice: el flamenco, más allá de la música, explica ampliamente el significado que tiene más allá de una manifestación. Nosotros, mire, vamos a quedarnos con... En 2010, el flamenco fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. No es porque el flamenco tuviera riesgo de desaparecer, sino porque entraba a formar parte de todas aquellas manifestaciones que tenían que ser protegidas y que por derecho propio al flamenco en sí le correspondía también. Esto forma parte de una campaña. ¿Por qué viene todo esto? Cuando la marca España, que ahora se llama Global España y no sé cómo se llamará, hubo un momento, después de la crisis, el gobierno entonces, en 2012, quiso relanzar la imagen de la marca España en el mundo, y hubo un acto en concreto en Bruselas que utilizaron también el flamenco para representarnos. Hubo un grupo de periodistas, no sé si un lobby, pero un grupo de periodistas, que criticó enormemente que hubieran utilizado el flamenco. Ya anteriormente, el flamenco había sido objeto de críticas por parte de unos intelectuales de este país, en concreto la generación del 98. Aquí tenemos a su máximo exponente, que fue Eugenio Noel, que Señoritos Chulos, un libro que se ha reeditado, Fenómenos Gitanos y Flamencos. También lo hizo Unamuno, también lo hizo Ortega y Gasset con la teoría andaluza, lo hicieron muchos otros intelectuales que culpaban al modo de vida de los españoles y, en concreto, su afición por el flamenco o los toros, de los grandes problemas que tenía este país en aquel momento. Es algo superado, que después con el tiempo veremos en esa cronología que os estaba contando, cómo otros intelectuales, en respuesta a aquello, en el primer tercio del siglo XX, responden. El flamenco, como decía anteriormente, tiene representación en todo el mundo. Tenemos más de 50 festivales. De hecho, ayer se presentó en Sevilla, en concreto, el Flamenco Festival. Lleva ya 5 o 6 años. Ayer me mandaron un resumen de las presentaciones.
es importantísimo. Han hecho más de 300 representaciones en distintos lugares del mundo, en concreto este es en Londres, con los máximos artistas. Estará Miguel Poveda, estará Sara Vara, estará Farruquito, estarán muchos otros que nos van a representar y han ido cerca de 300.000 personas a lo largo de estos años a este festival en concreto, el de Londres. Pero aquí está también el de Mont-de-Marsan, el de Nimes, el de Chicago, el de Montreal, en Japón, el de Toulouse, el de Nueva York. Por no extenderme, no he querido poner vídeos, pero hay vídeos que, si vieran ustedes una masterclass que le dan a los chavales, supongo que serán de instituto, cuando van a ver un espectáculo flamenco y probablemente es la primera vez, tienen esa sensación, ese choque cultural, salen cuando termina bailando. Los niños bailando, quieren imitar aquello, salen absolutamente emocionados y le ocurre a todos esos lugares del mundo donde la gran mayoría de los artistas con vocación internacional nos representa. Esto también ocurre en España porque el flamenco no deja de ser un motor económico. Hemos dicho que era arte escénica que exportamos profesionalizada. Aquí tenemos la Bienal de Flamenco. En concreto, la Bienal de Flamenco se lleva celebrando prácticamente desde el inicio de la democracia, 40 ediciones cumple este año. La cuestión es que van más de 60.000 personas, se acreditan más de 500 medios, el 38% de los asistentes son extranjeros, dejan un impacto económico en torno a unos 20 millones de euros en la ciudad. Vienen a hacer turismo para ver flamenco, flamenco de magnitud que después se exportan esos espectáculos. Y si no voy más lejos, nos vamos a Jerez. El Festival de Jerez he podido disfrutar, comprobar cómo gente de todas las latitudes vienen a aprender a esos cursos, a esas masterclass que hacen, aparte de ir a los espectáculos. Y eso en invierno en una ciudad como Jerez es un motor. También el Festival de la Guitarra o la noche blanca que tiene lugar dentro de poco, que el flamenco tiene bastante protagonismo, en este caso con Rosalía, que hablaremos de ese fenómeno al final, o de Esperanza Fernández o de cualquier otra. Pero también está el flamenco en Pamplona, en Madrid, en Las Minas, o el clásico Festival Flamenco, que fue un modelo de espectáculo que tiene lugar en los años prácticamente 50, 60 y 70. En los 70 es cuando se afianzan como un modelo en el cual los artistas flamencos prácticamente es donde primera vez pueden mostrar su arte profesionalizado, porque anteriormente no era una profesión reconocida salvo en las actuaciones privadas que había con los señoritos de la época. Por lo tanto, tenemos un arte profesionalizado, capaz de exportar, que genera riqueza, que exportamos talento, caudal y creatividad, y esa se hace aquí. ¿Esto de dónde viene? Miren, después de la Guerra de la Independencia, existe una corriente en una Europa aburguesada, posiblemente aburrida, adinerada, con ganas de vivir experiencias, de vivir sensaciones. Eso que ahora se dice viajes con experiencia. Bueno, pues esto le dieron los viajeros románticos, romántico porque es el periodo que tiene lugar entonces, que vienen aquí a España y Andalucía en concreto. Bien, hay catalogado que al menos 500 viajeros escribieron, no de todos los viajeros, aquellos que escribieron en sus periódicos, en sus países, en sus guías, desde Richard Ford a Gustavo Doré o al barón de Charles de Bellier, que ahora hablaremos de él, todos los que escribieron en sus países sobre lo que era España, lo que era Andalucía. En concreto, la fascinación viene por Andalucía. Inicialmente, a esta Europa aburguesada y aburrida le gustaba, tengan en cuenta y veamos con los ojos del siglo XIX, nosotros éramos para ellos el Oriente domesticado. Alejandro Dumas venía a Córdoba como cuando iba a la Roma imperial asombrado y contando lo que había visto en la mezquita. Está aquí, esta es. Ahí va. Pues aquí tenemos la primera fascinación que sienten los viajeros es por nuestra arquitectura. Ellos ven en la Alhambra, en los tres iconos básicos, muchos más, pero por centrarnos en ellos, la Alhambra, la mezquita y la Giralda de Sevilla. Ven modelos que abren la mente, que repiten en sus países, que tienen lugar en otros lugares. La fascinación, en principio, es por la arquitectura. Esto es una Giralda de Sevilla que se hace en la Exposición de París de 1900. Y hacen una giralda a imagen y semejanza, y llevan el espectáculo que decíamos anteriormente de la zambra de los Amaya de Granada. Bien, pero vemos, por citar la giralda, los otros también han tenido reproducción en todo el mundo, el Madison Square Garden,
una Giralda en Kansas City, que es una ciudad hermanada, y el famoso hotel, no me acuerdo ahora mismo si es Baltimore o cómo se llama, Miami, que las suites están precisamente en esa torre de la Giralda, o la inspiración de un apartamentos en Nueva York, el building, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, donde viven muchos artistas, muchos famosos, muy cinematógrafos, están inspirados en la Giralda. Eran modelos arquitectónicos de principios, finales del siglo XIX y principios del XX, porque esto fue una corriente. Y claro, aquí de toda la vida ha habido evidencias artísticas. Juvenal recoge en sus obras Las Pueblas Gaditanas de Cádiz. Habla del disfrute que significaba en la Roma imperial que llegaran las bailarinas, las chicas bailarinas de Cádiz. Pero bueno, también lo hemos tenido en todas las etapas. El flamenco es una criatura contemporánea, no nos confundamos, pero sí ha habido vestigios musicales de una riqueza impresionante a lo largo de todo el tiempo. Y precisamente el flamenco es eso, es un crisol que recoge todas las músicas y las culturas que hemos tenido aquí. No solo la musulmana, como me decía esta mañana alguien que me preguntaba, ¿entonces el flamenco es árabe? Digo, es árabe, y es negro, y es gitano, y es culto, y tiene influencias de todo tipo, porque es la mejor muestra de hibridación que podamos encontrar en la cultura. Y ese crisol es Andalucía, y ese resultado es el flamenco. Miren ustedes, los gitanos tienen una importancia enorme, fundamental en el desarrollo, en la difusión y en la forma de vivir del flamenco, pero también lo tienen los negros. Los negros, hoy por tiempo, aquí hemos cogido unos ejemplos de Murillo y de Velázquez, de cuadros, personajes de Murillo y Velázquez, que retrataban a los negros porque reflejaba la cantidad de gente negra que vivían en la Sevilla de entonces, pero en la Sevilla y en Cádiz, en los puertos y seguramente en Córdoba también. Bien. Hay que mirar las cosas con los ojos de entonces. En Triana había un corral de vecinos que era el corral de los negros, donde los negros vivían. Esos negros después se mezclan con la vida de allí, pero sus bailes, sus costumbres han perdurado. Lo que pasa es que la población nos hemos blanqueado. Esto lo explico yo mucho a los chavales de los institutos cuando les he hablado de flamenco y le pongo un vídeo de Triana Pura bailando el baile ese que se hacía en los corrales de vecinos tradicionales. Danzas que tienen muchas más semejanzas con danzas de fertilidad africana que con el baile flamenco actual, pero cómo es capaz de transformarse en un baile de los gitanos con un flamenco contemporáneo, con una belleza y con una perspicacia fundamental. Miren ustedes, vamos a ver este vídeo para situarnos en una época del salto. La película es Volaverum, la duquesa de Alba y es Aitana Sánchez Giroux y Penélope, que es la amante de Godoy. Están bailando un fandango. No sé si el fandango es de Boccherini o del padre Soler. Guitarra, castañuela. Esto es un reflejo, el fandango de esta época es un reflejo del gusto por lo popular que tienen las clases aristocráticas, burguesas, etcétera, etcétera, de final de la Ilustración y de principio del XIX. Bien, pues el baile que hemos visto es una composición que hace posiblemente Luigi Boccherini, no recuerdo ahora si era del padre Soler o de Boccherini, que era un músico de cámara que estaba con el infante Luis, un hermano de Carlos III, y compone dentro de las músicas populares, como estaba de moda de lo popular a lo aristocrático, pues compone un fandango que el fandango es el que se baila, además está muy bien hecha la coreografía, digamos, de este fandango está muy bien hecha, lo hace Penélope y Aitana de forma fundamental. Esto es simplemente para que tengan ustedes en cuenta la fuerza que tiene lo popular. En ese momento están naciendo, lo que pasa que hoy no es el tema, el mundo del toro está tomando una fuerza, se están dictando los primeros tratados de tauromaquia, está Pepeillo, se está construyendo el traje y se está formando la fiesta nacional, que sería después a la postre lo que hoy tenemos del mundo del toro, pero muy relacionado con el flamenco, por supuesto, también, pero es otra historia. Aquí tenemos algunos grabados, litografías, dibujos, óleos de la época. Estos son reproducciones que hacían los viajeros románticos que estamos hablando anteriormente. En concreto, estos dos de arriba de la derecha lo hace Gustavo Doré, que hace el viaje en España, hace varios libros sobre viajes, un gran ilustrador francés que hizo las grandes ilustraciones del Quijote y de muchas otras, y en concreto recoge dos momentos. Sus dos pasiones esto es una cena de baile, estos son un montón de señores que están ahí sentados y hay una flamenca, una bolera. Era el traje típico de la escuela bolera, que era el baile típico español de entonces. Y ellos están ahí expectantes porque esto levantaba pasiones y ahora explicaremos porque después tiene mucha fuerza en todos los teatros de Europa.
pero por otro lado recoge a una familia de gitanos posiblemente bailando y que seguramente vivía de las monedas que le había dado aquel viajero que le permitió dibujarle. Bien, aquí tenemos otros cuadros, esto es de una venta, donde están bailando posiblemente un fandango, una seguirilla o un zorongo, están bailando en pareja, esto es una imagen de la Feria de Sevilla. Ese momento de arriba, eso es prácticamente la mitad del siglo XIX, un poco más, recoge, sin darse cuenta, Gustavo Doré está recogiendo en el momento que se unen estas dos formas artísticas, la escuela tradicional bolera, el clásico español, con la escuela popular de los gitanos o del pueblo, en definitiva. Bien, decía que esta bolera todavía el traje no ha bajado, todavía tiene reminiscencia a otros tiempos, y ahí tenemos a Petra Cámara, a Josefa Vargas o a Amparo Álvarez la Campanera. Eran figuras relevantes en los teatros de París, de Londres, de Viena. Vamos a poner el pequeño vídeo para que vean ustedes el tipo de representación que se hacía. Bueno, es largo, pero es precioso. Eso estaba triunfando, hacía furor, hasta tal punto que fíjense ustedes cómo Lola Monte, la famosa Lola Monte del romance, se trata de Elizabeth Gilbert, una irlandesa que se hace pasar por bailarina española, hija gitana, hija de un torero de Sevilla. Claro, no podía ser de otra manera, pero en realidad era la falsa gitana, la falsa española, como se le conoció. Fue un personaje que Cristina Morató ha hecho sobre distintas viajeras del mundo y ha escogido a este personaje para hablar de la singularidad. Ella triunfó, llegó a ser baronesa, llegó a ser amante de Luis I de Baviera, estuvo en Estados Unidos, cautivó al público de Nueva York y de Los Ángeles, bueno, viajó por todo el mundo, es una historia muy apasionante. En definitiva, lo que quiero decir es cómo un personaje de esta característica utiliza el perfil de una española, de una bailarina española, para hacer una vida falsa probablemente y apasionante seguramente también, pero era lo que en aquel momento estaba de moda, que es lo que pretendo decir. Bien, aquí tenemos a Trinidad Huerta La Cuenca, una humilde bailarina, bailaora entonces, de un pueblo de Málaga que se hace grande en los escenarios de París, de muchos lugares en España, pero después va a Nueva York. En Nueva York triunfa, en La Habana, en México. Piensen ustedes que La Habana todavía entonces era una provincia española, bueno, Cuba, ¿no? Bien, ella triunfa haciendo el baile como si estuviera toreando, pero haciendo el baile. Ya esto era un flamenco. De este libro, mire, hay un libro que se escribió, La Valiente, que Oselio Ortiz Nuevo, Ángeles Cruzado y otro autor de Murcia, entre tres autores, porque habían tres investigaciones y convergieron en el personaje. Cada uno lo hizo por su cuenta y han publicado un libro que se llama La Valiente. Bien, pues después también hay otro libro que se ha publicado ahora recientemente por José Manuel Gamboa, que son 4 libros, lleva ya por 4 tomos, 1600 páginas, que estoy en ello ahora, y explica la historia de esta bailaora, cómo triunfa. El libro se llama uno de los libros, yo creo que eso es 1, 2, 3 y 4, efectivamente, cómo Nueva York le mangó a París. París tenía la primacía de la vanguardia artística y como Nueva York. Y esta es precisamente uno de los exponentes de cómo el baile flamenco está en las vanguardias en aquel momento de la creación artística del mundo. Mientras aquí, en Córdoba, en Jerez, en Cádiz, en Madrid, en Sevilla sobre todo, está comenzando a comercializarse el flamenco en un escenario. Se trata de los cafés cantantes del siglo XIX, aquí está el del Café del Burrero, el famoso café, y aquí está Silverio Franconetti, que fue su máximo exponente. Posiblemente uno de los grandes cantadores legendarios, no hay grabaciones de él, pero sí de su escuela, que fue enciclopédico y que fue el que revolucionó, además fue empresario. El Café del Burrero era porque el dueño, Manuel Ojeda, tenía un negocio de burras que entonces se utilizaban para ordeñarlas y vender la leche para los enfermos de pecho, las cosas del siglo XIX. Bueno, pero eso era así, era un empresario que en aquel momento vio que el café cantante era una forma. Ya ven ustedes que el traje baja, ya ven ustedes aquí la fusión de la escuela gitana y la escuela bolera, ya hay un arte profesionalizado y hay una intencionalidad artística, por supuesto. Miren ustedes, vamos a ver este vídeo, ahora les voy a contar. Esto es Carmencita Dusset,
es de Almería. Esta grabación se ha recogido no hace mucho en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Es de Edison, es de 1894, como hemos visto antes, y es la primera imagen en movimiento de una mujer. Y es precisamente una bailadora de flamenco. ¿Veis que coge el traje? Eso es señal inequívoca que es baile flamenco, no es otra. ¿Vale? También muy primitivo, muy de entonces, ahí está haciendo una serie de vueltas. Esta bailarina estaba triunfando, igual que Trinidad Huerta La Cuenca, como hemos visto, en los teatros de Nueva York. Pero aquí también tenemos otras pioneras, otra mujer pionera. Alice Guy creó, sabéis ustedes que francesa, con los hermanos Lumière, con los Pathé, se vino. Y esta es la misma zambra que actuó, seguramente la misma zambra que actuó en París en 1900, esto en 1904, y recoge una imagen en movimiento también, sin sonido, y hay mucho que decir. Estos son gitanos de Granada y están bailando seguramente a razón de lo que le hayan pagado o le hayan encargado. Y ya para finalizar voy a hacer un pequeño recorrido con los grandes colosos de la historia del flamenco. Ahí tenemos a La Parrala, a Tomás Alnitri, a don Antonio Chacón, a Manuel Torre, a Manuel Vallejo, a Pastora Pavón, Pepe Pinto y Arturo Pavón, grandes representantes del cante del siglo XIX. Llegan las grabaciones y también el flamenco está presente. Las primeras grabaciones que se hacen ya el flamenco estaba presente. El concurso, este es el concurso... Ahora, el concurso de Granada, una caricatura. En 1922 los intelectuales, Federico García Lorca, Ignacio Zuloaga, Manuel de Falla, muchos otros, hacen un concurso de cante hondo buscando la pureza, la verdad, lo auténtico del cante. Es una forma de decir a aquellos intelectuales y todo aquella, porque quedó en el imaginario de los españoles, cómo eran capaces de hacer algo por el flamenco. En fin, ahí tenemos a Altenaza de Morón, es una caricatura. La radio también contribuye a la socialización del flamenco y a la imagen exterior. 1924, ahí tenemos a Lola Flores, Manolo Caracol y Rafael Santisteban. La radio nace con el flamenco, tanto Radio Ibérica como Radio Sevilla, que eso es producto de mi tesis doctoral y por lo tanto es algo que estoy informado y os puedo dar. Aquí tenemos un concurso en 1925 que fue muy popular en la radio entonces. La generación del 27, Ramón Gómez de la Serna era un asiduo de la radio, igual que Federico García Lorca, y estaban presentes también el flamenco, como hemos visto. Aquí tenemos flamenco en la radio de los años 30, en Rabat o en Viena. El flamenco es un arte ya entonces muy considerado en todo el mundo. Aquí tenemos a Carmen Amaya, otra de las grandes, Estrellita Castro con Sabicas. La voz de su amo tiene un catálogo analizando las grabaciones que había en el primer tercio del siglo XX. Había más grabaciones de flamenco que de cualquier otro. Aquí hablamos de Bailaora. Tenemos La Macarrona, que estuvo también en una exposición universal representando a España en París en 1889. Carmen Amaya, que fue posiblemente la más universal en el cine, en Hollywood, en Nueva York, en muchos otros lugares. Gitana del Somorrostro. Ahí tenemos a Pastora Imperio, a Vicente, no lo digo ahora el nombre. Aquí tenemos a Antonio de Triana con la Argentinita y su hermana Pilar López y la Malena, que fueron las primeras que llevaron un ballet flamenco por muchos lugares del mundo, en San Petersburgo, en París, en Nueva York. Murió la Argentinita y continuó su hermana Pilar López. Aquí tenemos algunos exponentes, como es Antonio Ruiz Soler, Antonio Gade, Mario Maya, cordobés. Aquí tenemos a Cristina Hoyo, a Matilde Corá, a Antonio Canales, a Manuela Vargas, a Merche Esmeralda. Vamos a ver este vídeo, si no es importante de terminar. Fue la sensación, pero sería muy injusto no recordar la sensación. Esto fue 1994, creo que fue el año que Irlanda fue la sede de la Eurovisión. En el descanso actuaron un grupo de Riverdance o no me acuerdo ahora mismo, Fire Dance, que le dicen allí,
Y bailaron y después tuvo una repercusión mundial muy grande. Ellos hicieron después una gira y lo llevaron por muchos países del mundo. En concreto lo vieron más de 6 millones de personas. Invitaron a María Pajés, que es una gran creadora como mujer, como artista, que ha sido capaz de llevar el flamenco por todo el mundo, y fue la verdadera sensación dentro de la actuación del baile tradicional de los irlandeses. Pero también tenemos a la gran Manuela Carrasco o a Israel Galván, que hace sensación en Canadá, en Francia, en Suiza, en Noruega, en cualquier país, ya como arte contemporáneo, ni siquiera el flamenco como algo que digamos que nos represente tal cual. Sí, también, pero está dentro de las danzas contemporáneas más prestigiosas del mundo. A Farruquito, a la gran Eva La Yerbabuena, que también es otra maestra creadora y capaz de llevar lo mismo a Australia que a Tokio, que a cualquier otro, su verdadera compañía, o a Isabel Bayón. Sería muy injusto si me olvidara de Joaquín Cortés, de Rafael Amargo, de Sara Vara y de muchos otros, igual que sería muy injusto que no me acordara de otros cantadores. Aquí están los 3 colosos del siglo XX, Antonio Mairena, Pepe Marchena y Manolo Caracol. No voy a perder más tiempo. Juanito Valderrama, Foforito, La Paquera, Fernanda y Bernarda, Calixto Sánchez, Lebrijano. Aquí el Gran Camarón, el Pele, que es uno de los cantadores contemporáneos cordobés con mayor capacidad de emoción, que la emoción en el fondo es lo que ha perdurado desde el inicio y hasta el final. Por eso decía que lo mismo era capaz de triunfar a mediados del siglo XIX como posiblemente a mediados del siglo XXI, porque la emoción es permanente. Además, el flamenco evoluciona, el flamenco crece, el flamenco no se ha acartonado, no es una manifestación folclórica arcaica y que está ahí, no, está en permanente. Una de sus claves de éxito es la capacidad de haber evolucionado y de haber transmitido antes y ahora, y de crear como manifestación artística que decíamos y arte significado. Pues no sé, Carmen Linares, Arcángel, José de la Tomasa, José Merced, el gran Enrique Morente, y la guitarra, que posiblemente sea la vinculación junto con el baile más internacional de nuestro arte. Con esto termino. Ahí tenemos a Ramón Montoya, por hacer una evolución, además del crecimiento de la guitarra, Ramón Montoya, Niño Ricardo Sabica, Manolo Sanlúcar y Paco de Lucía. Terminamos con los contemporáneos, como es el caso de que no me sale ahora mismo el nombre, Vicente Amigo, Tomatito, una mujer, por supuesto, dentro de las 10 mujeres mejores guitarristas del mundo está Marta Robles, que pertenece al grupo Las Migas, y el gran y genial Rafael Riqueni. Quiero terminar con esto. Ustedes saben que le dieron el premio Príncipe de Asturias, princesa entonces, no, príncipe, a Leonard Cohen. Leonard Cohen es una historia que probablemente todos las conozcáis. Aprendió, bueno, en su casa, en casa de su madre, había un parque y había un señor tocando la guitarra flamenca, española. Se acercó y le quedó asombrado por aquel sonido y le preguntó si le podía dar clase. Le dijo que sí. Fue un día, le enseñaba los acordes, fue otro y otro. Y al final, un día no fue, llamó a la pensión donde el hombre se quedaba y le dijeron que se había suicidado. Claro, aquello le había producido una gran tristeza, aquello, y solo se había quedado con aquellos acordes que durante los 5 o 6 días que aprendió. Bien, él recoge el premio Príncipe de Asturias, agradece, se acuerda de Lorca también, se acuerda de esta tierra, pero estas son sus palabras. Yo quiero que nos quedemos con esto porque resumen muy bien la imagen nuestra en el mundo. But now I disclose something that I've never spoken in public. It was those 6 chords. It was that guitar pattern that has been the basis of all my songs and all my music. So now you will begin to understand the dimensions of the gratitude I have for this country. Everything that you have found favorable in my work comes from this place. Everything that you have found favorable in my songs and my poetry are inspired by this soil. So I thank you so much for the warm hospitality that you have shown my work, because it is really yours, and you have allowed me to affix my signature to the bottom of the page. Thank you so much, ladies and gentlemen.